Vamos a iniciar con el tema de hoy y pues son bienvenidos a Dale Play. Hace 8 días iniciamos con esta serie de temas y Dale Play es esta idea de cómo podemos iniciar con emprender el viaje de la vida. Y yo creo que esta es la parte genial de cómo reiniciar, cómo empezar, cómo comenzar en todos estos procesos de vida. Y hace 8 días hablamos sobre la importancia de conocerse. Para poder iniciar, para poder empezar en la vida, hay que empezar a conocerse. Así que cuando hablamos sobre eso, bueno, hablábamos sobre la importancia de si no sé quién soy yo, si no me conozco, entonces no sé quién soy yo. No sabemos de nosotros. Y bueno, hoy vamos a agregar un punto más a cómo reiniciar o cómo iniciar los nuevos ciclos, las nuevas etapas, cómo reiniciar. A lo mejor si esto de la pandemia o del COVID de repente frenó muchos proyectos, muchos sueños, cómo volver a tener esa inercia, cómo volver a tener esa pasión, esa energía para poder hacer y empezar de nuevo con todo aquello que pusimos en pausa. Y esta es la parte importante en la cual hoy quiero agregar este tema. Y una parte importante es que no vamos a poder reiniciar, que no vamos a poder hacer las cosas, que no vamos a poder empezar con nuevas cosas si no hemos empezado a desarrollar la libertad. Y este es el tema de hoy. Hoy te quiero compartir sobre la libertad. Y es esta libertad la que tú y yo podemos hablar de muchas formas, de muchas maneras. Cuando hablamos de libertad, yo creo que sucede que a veces la libertad, siempre que la mencionamos, hablamos sobre temas como política, sobre instituciones, sobre gobierno, sobre cómo establecimos la libertad. Y creo que ese concepto nos sigue hasta la parte profunda del ser, ¿no? Mucha de la libertad que nosotros buscamos o conceptualizamos, la tratamos que sea similar o que se parezca o con el concepto de lo que ha sido esta idea de libertad, de lo que fue a lo mejor una independencia, una revolución. Y bueno, yo no quiero hablar de ese tema, no es mi intención sobre eso. Creo que aunque es un tema muy importante pues rico también en aprendizaje, en realidad no voy hacia esa dirección. Pero sí, cuando hablamos de libertad, creo que es importante que hablamos sobre estos temas de lo que es la libertad hacia el ser, hacia uno como persona. Hace 8 días decíamos que si pensamos en cambiar el mundo, nosotros, más allá de pensar en cambiar a todos, que, no, que es imposible realmente, a quien debemos de conquistar y a quien debemos de modificar es a nosotros mismos. Que cuando nosotros mejoramos como seres, como personas, es verdad que entonces nuestro mundo más cercano, el lugar, la convivencia, estas áreas en las cuales nos desarrollamos, creo que sí mejoran. Y esa es la parte en la que sí podemos hacer un cambio hacia el exterior, hacia afuera. Más allá de querer cambiar el mundo, creo que tenemos que iniciar por nosotros. Y yo creo que así es como han surgido los grandes cambios a nivel macro, ¿no? Cuando hubo hombres y mujeres que cambiaron las percepciones, los conceptos, las formas, las maneras para ellos mismos y después fueron una gran influencia, una gran trascendencia que lograron hacia los demás. Entonces, cuando pensamos en esta idea, cuando pensamos en esto, yo creo y que esta es la idea de lo que quiero hablar de libertad. Cuando hablamos sobre esta idea de libertad, es esta capacidad que nosotros tenemos de elegir. Si pensamos en qué es la libertad, cómo opera la libertad, quiero compartirte que considero que es esta libertad que tenemos de elección, de decidir en cada una de las oportunidades que se nos presentan en la vida. Entonces, cuando tú y yo podemos hablar de libertad, nosotros vamos a hablar sobre estas cosas. ¿Cómo sé que soy libre? Cuando me concedo la libertad. ¿Y por qué digo conceder?
Porque a veces nosotros, insisto, cuando hablamos sobre la libertad con respecto a una nación, a la forma en que nuestros pueblos pelearon por ella, por su independencia, o en su revolución, pensamos como que es en esta idea de ganarse, de luchar, de pelear, de un derecho. Pero creo que cuando hablamos hacia la parte del ser, cuando hablamos como individuos, no en un sistema, sino como individuos, creo que sí es importante que podamos entender que la libertad se concede. Y no debo de esperar que alguien me lo conceda. No es que alguien me vaya a conceder esa libertad. Cuando hablo de un gobierno política, creo que es evidente que eso debe de ser. Pero cuando hablo de mi desarrollo personal, de mi crecimiento personal, de mi vida y de mi desarrollo cuerpo, alma y espíritu, creo que es importante aceptar y entender que es una concesión. Me concedo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces la libertad a veces no sabemos concedérnoslo. Un ejemplo sería que a veces cuando pensamos en libertad, tenemos este concepto de omnipotencia, ¿no? Como de todo, como si la libertad fuera que todo, debo hacer todo, me deben de dar, que tengo el derecho, ¿no? Porque hablamos sobre derecho de hacer todo lo que se me dé la gana, como que la libertad pareciera que si alguien me reprime, que si alguien no me permite hacer o deshacer, entonces no soy libre. Y como que pareciera que está en esta idea de hacer todo lo que yo quiera y que nadie me diga nada, ¿no? Entonces pareciera que esta es la idea de libertad. Pero en realidad no es así, no es esta parte. Cuando hablamos que podemos responsabilizarnos, que podemos hablar sobre nuestro crecimiento, va a ser implícito el que yo me conceda esto. A veces pareciera como que necesitamos la autorización o el permiso de alguien para poder vivir. Y es aquí donde creo que es importante la idea de concederse. Hay que concedernos esta libertad. Y cuando hablamos de eso, de concedernos, entonces sí creo que es importante que nosotros podamos hablar y mencionar esta parte para concederme esta libertad, también es real que necesito la responsabilidad. Es esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque para concederse necesito quitarle a los demás la responsabilidad de que ellos me autoricen ser libre. Esto es algo que yo me debo de conceder y eso es algo que yo puedo ejercer en mi vida. Pero para eso debo de hacerme responsable. Yo no puedo concederme algo si le he dejado la responsabilidad a alguien más. Entonces, quien me concede el hacer o no hacer son las personas a las cuales les he depositado la responsabilidad de mí o de mi vida o de mi libertad. Por lo cual, concederse es una palabra poderosa, muy amplia, que necesitamos madurar para poder desarrollarla en nuestra vida. Entonces, cuando yo me concedo la libertad. ¿Cuál sería la mayor, para mí, como que la mayor nivel de libertad? Bueno, concederme ser quien yo quiera ser, concederme ser yo mismo. Yo creo que este es el desafío que todos tenemos. Y es aquí donde creo que la libertad nos cuesta trabajo. Porque cuando hablo de concedernos la libertad, creo que es ahí donde quisiéramos como esta idea de hacer lo que querramos, pero hablemos profundos, seamos profundos. ¿Qué sucede cuando nosotros no sabemos qué hacer con la libertad? ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Cada vez que yo renuncio a mis decisiones. Si la libertad es la capacidad que tengo de decidir, entonces también cada vez que no decido, yo renuncio a mi libertad. ¿Y cómo es que no decido? Bueno, sucede que cada vez que tú y yo no damos nuestro punto de vista, cada vez que tú y yo renunciamos a lo que pensamos, a lo que creemos, cada vez que tú y yo nos callamos, cada vez que tú y yo cedemos para evitar ciertas cosas. Un ejemplo como estas frases de, pero ¿para qué lo digo?
Pero bueno, es que no es importante. Bueno, es mejor tener paz que la razón. Siempre que oímos este tipo de frases, son excusas, son disfraces para esconder nuestra falta de fuerza, de energía, para defender lo que creemos, para defender nuestras convicciones, para defender nuestras libertades. Vamos haciendo concesiones día a día, concedemos día a día nuestra libertad a cosas, a lugares o a personas, a ideas, a conceptos, a preceptos, a creencias. Cada vez que tú y yo hacemos estas concesiones de no ser nosotros mismos, estamos aceptando que no sabemos qué hacer con la libertad. No sabemos qué hacer con ello. Y esta parte es interesante. Por ejemplo, cuando leemos el libro de El hombre en busca de sentido, es interesante que después de que se narra, de que después de que son liberados, hay una situación muy complicada. Y es que muchos lucharon y tuvieron una razón para sobrevivir. Muchos judíos tuvieron razones para sobrevivir y era porque seguían esperando volver a ver a sus seres amados, regresar a su casa, regresar a la vida que tenían antes de ser llevados a los campos de concentración. Lo más difícil fue que después de que lucharon tanto por sobrevivir, fue algo muy duro y muy crudo darse cuenta que todo de lo que ellos les hizo, o todo aquello que les hizo o les dio fuerza para sobrevivir, para soportar todo lo que vivieron, ya no estaba. Muchos de sus familiares murieron. Muchas de sus propiedades ya las habían invadido, sus riquezas, su dinero, sus profesiones ya no existían. Y entonces fue un proceso muy duro, hubo demasiado suicidio. Entonces, cuando hablamos sobre la libertad, tenemos que dimensionar estos temas más profundos. ¿Qué sucede cuando pensamos que podemos ser libres o que somos libres, pero que en realidad todo el tiempo estamos renunciando a nuestra libertad cada vez que decidimos que otros decidan por nosotros o que las circunstancias decidan por nosotros o que o renuncio a mis decisiones o a lo que yo soy? Y entonces ahí es la cuestión, ¿qué tan libre soy realmente? ¿Y qué nos impide ser libres? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo esta idea de la libertad? Y yo creo que esta idea de la libertad es porque tiene un costo. Sí hay un costo y entre esos costos yo creo que uno de los más elevados es la responsabilidad. Hacerme responsable de mí. Esta es la parte en la cual me va a costar trabajo entender y desarrollar la libertad, concederme la libertad, hacerme responsable de mí. Prefiero que otros se responsabilicen de mí para culparles cuando las cosas no vayan bien. También es verdad que otros factores que hablan sobre el costo de la libertad debe ser la honestidad, porque tengo que ser honesto con lo que soy y con lo que quiero, con lo que creo, con lo que pienso, con lo que siento. ¿Cuántas veces a esto no hemos sido honestos con nosotros mismos? Y es ahí donde nos damos cuenta que la libertad, para poder crecer, para poder desarrollar y viajar y emprender lo que queremos en la vida, tenemos que desarrollar la honestidad hacia lo que somos como seres. Tenemos que tener valentía, valor para abordar la vida. Tenemos que asumir, tenemos que admitir cuando nos hemos equivocado, cuando no sabemos, cuando no conocemos, cuando no estamos haciendo las cosas bien, y admitir también cuando lo hemos hecho bien, porque a veces pareciera que si nos va mal o nos va bien es fortuito, así que si nos va bien, entonces celebramos, pero nunca analizamos lo que hicimos para que nos fuera bien. Si nos va mal, culpamos, responsabilizamos, lloramos, pero tampoco hacemos un análisis de qué hicimos para que eso pasara. Entonces, por eso hay que asumir, hay que admitir. Estos son los costos de la libertad. Y yo creo que una más sería la firmeza. Tenemos que ser firmes para establecer lo que creemos, para no renunciar a nosotros. Hay que ser firmes, porque muchas veces la libertad estará en peligro, estará en peligro nuestra libertad. E insisto, cada vez que cedemos a estas concesiones. También creo que la libertad se concede y se permite ciertas concesiones
Y creo que la libertad también opera así. Eh, Leí una historia sobre Nikita Khrushchev cuando Stalin es derrocado, ha muerto y entonces Nikita toma el poder de la Unión Soviética. Y obviamente es un contraste, ¿no? Pensar en la Unión Soviética en aquel tiempo y pensar en libertad. Entonces, Stalin, que ha sido un hombre cruel con el pueblo, que aún ha matado a todos aquellos que son opuestos a su, a su gobierno, de repente se encuentra Khrushchev ante la asamblea y entonces empieza a hablar sobre Stalin. Lo que es interesante es que Nikita Khrushchev fue alguien muy cercano a Stalin, estuvo con él en todo su tiempo en que gobernó, en que hizo su dictadura y fue parte de todo eso. Entonces de repente escuchas a Khrushchev hablando sobre todas las muertes, todo lo que Stalin hizo, todo pues cómo trató al pueblo, todas aquellas cosas que lastimaron a la nación, ¿no? Y está hablando sobre todo eso y cómo es algo doloroso para la nación y de que tienen que salir de todo eso, ¿no? Pero claro, él fue parte de eso, él estuvo ahí con él. Entonces de repente alguien le pregunta, pero en una asamblea no, nadie se atreve a levantar la mano, a pedir la palabra y hablar directamente. Obviamente, aunque Stalin ya no está y aunque Khrushchev está hablando sobre estos abusos, pues obviamente este hombre que va a levantar la voz no quiere arriesgarse ante algo así. Y entonces solamente se escucha en plena asamblea que alguien grita, ¿y dónde estuviste tú, camarada, mientras Stalin hizo todo eso? Y obviamente hubo un silencio absoluto. Era implícito que se refería a que él fue parte y fue cómplice de Stalin. Y entonces, después de un gran silencio, de una pausa, Khrushchev habla y dice, bueno, el que hizo la pregunta, que entonces quiero ver lo que levante la mano. ¿Quién hizo esa pregunta? Para poderle contestar. Y obviamente el miedo a que haya una sanción, a que haya una reprensión o que puedan matarle. Y entonces nadie dice nada. Tres veces pregunta a Khrushchev sobre quién fue el que dijo ese comentario. ¿Quién preguntó eso? ¿Dónde estuviste tú mientras Stalin hizo todo eso? Y nadie se atrevió a decir fui yo. Así que Khrushchev, mientras hace eso, y mientras se da cuenta que obviamente no se van a atrever a decir quién fue y que el que lo hizo no va a salir de entre la multitud, entonces él dice, bueno, entonces voy a contestar a esa pregunta. ¿Dónde estuve yo mientras Stalin hizo todo eso? Y entonces Khrushchev contesta, estuve en el mismo lugar que tú. Esa respuesta es interesante. Estuve en el mismo lugar que tú. ¿Qué quiere decir? Que al igual que este hombre que lanzó esa pregunta incriminando a Nikita, tiene miedo de que lo maten, tiene miedo de que lo arresten, tiene miedo de ser torturado. Y entonces Nikita dice, yo estuve en tu lugar. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuve mientras Stalin hizo eso? Pues también tuve que callar, tuve que someterme, tuve que asumir, tuve que aceptar. Y yo creo que la libertad también tiene que ver con esto. La libertad tiene que ver con callar o con hablar, con decidir cuando tengo que callar si es que así me conviene. Decidir cuando tengo que hablar porque creo que debo de hablar. Decidir cuando me tengo que ir o decidir cuando tengo que quedarme, salir o entrar. Es esto lo que yo también llamo libertad. Ahora, tengo que asumir las consecuencias, tengo que asumir lo que conlleva cada decisión, asumirlo. Si callar, si hablo o callo. Y si callo, si no opino, si se me reservo mi opinión, entonces asumir que yo soy quien decido no opinar, que yo soy quien lo decido.
Pero es muy diferente a no opinar por el miedo a ser rechazado, por el miedo al que dirán, porque estoy renunciando a mí. Esta es la gran diferencia de alguien que se sabe libre. Puede hablar o puede callar, puede estar o irse, puede entrar o salir. Decide sobre sí mismo y asume lo que conlleva eso. Pero alguien que no es libre, a veces se calla y a veces habla, pero él no es amo, él no gobierna eso. Lo gobiernan las situaciones, las circunstancias, los demás. Y parece igual, pero seguimos siendo esclavos. Y esto es lo que yo hoy quiero dejarte. Quiero dejarte este tema el día de hoy. Aprendamos a ser libres. El privilegio de decidir. Y el mayor privilegio será decidir ser nosotros mismos. Decidir quién quiero ser, qué quiero y qué no quiero. Este es el gran privilegio de la verdadera libertad, no de esta libertad omnipotente que pareciera que puede o que quiere o debemos hacer todo como sea, como querramos, sin importar nada o nadie. Eso no es libertad, eso es alguien que ha perdido el rumbo. Y de hecho, es falaz, es imposible. Por más que tú quieras hacer todo lo que tú quieras, aunque realmente pudiera pasar, tú y yo no somos omnipotentes. Yo quisiera comerme todo lo que quisiera. Y piénsalo bien, no puedes comer todo lo que quieras. Tu cuerpo ni siquiera podría llegar a una mínima porción de todo lo que uno quiere. Por más que quisieras hacer algo, por más que quisieras, no pasaría. Es un absurdo. Así que por eso creo que cuando hablamos de libertad, hablemos de esta libertad que me hace crecer, de ser quien yo quiero ser, de defender, de no darle tregua, de no ceder mi libertad. Y si decido callar y si decido no hablar, entonces ser responsable de lo que eso conlleva. Pero eso lo decido yo, no lo decidan las circunstancias, no lo decidan otros. Así que tengas una excelente tarde, un excelente día. Gracias por brindarnos este espacio, este tiempo. Déjame tus comentarios, dale like. La retransmisión la vamos a ver desde YouTube en Live, Principios para la Vida. Así que gracias por acompañarnos y déjanos tus comentarios. Que tengas un excelente día. Bye.